Un día Jesús dijo: yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. Bienvenidos una noche más, un día más, una tarde, no sé en qué horario me estés viendo, pero bienvenido a iPodcast. Gracias a todos los que vieron el video anterior, que dieron me gusta, que capaz que lo compartieron. Gracias también a los que se quedan hasta el final del video y lo ven. Así que si todavía no lo viste, te invito a que te pases ahí una corridita por el canal y que lo veas, porque estuvo bueno. Estuvimos hablando del propósito, de que si tenemos propósito o no tenemos. Bueno, ahí está. Te quería contar una historia, algo que me pasó mientras yo estaba en el secundario, ¿no es cierto? Yo quería, no sé si mostrar cuánto sabía, pero capaz convencer a alguien de que Dios era real, ¿no es cierto? En este afán de compartir lo que creo, quería mostrar algo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en la clase de ciencias naturales estaban hablando de la evolución y la profesora y la maestra dice, también hay otras corrientes que explican cómo fue que cómo es que se hizo el mundo, cómo surgieron las cosas. Y ¿hay alguno acá? Sí, yo me ofrecí después de la clase a dar mi punto de vista, lo que yo había aprendido en la iglesia, ¿no es cierto? Entonces empecé a hablar, empecé a contar, todo muy lógico, ¿no es cierto? Yo pensé, bueno, con esto mis compañeros van a creer, mis compañeros van a querer acercarse al Dios del que le estoy hablando, pero no pasó nada. Les parecía aburrido. Me daba cuenta que mientras hablaba, no me había ganado la atención de ellos. No era interesante para mis compañeros lo que yo hablaba, ¿no es cierto? Y a medida que fui transcurriendo del secundario me fueron pasando algunas cosas, ¿no es cierto? Pensé que el no decir malas palabras me haría marcar la diferencia, ¿no es cierto? Podría, sin ser grosero con mi vocabulario, podría marcar una diferencia, como decir, che, ¿por qué? Para que me pregunten, ¿por qué vos no decís malas palabras, ¿no es cierto? Pero habían otros que no seguían a Jesús, que no eran cristianos, que no decían malas palabras, que no decían groserías. Entonces no podía marcar una diferencia por ahí. Pensé que el sacar buenas notas era mostrar la excelencia que uno tiene al ser cristiano, y habían compañeros que no eran cristianos, que no seguían a Jesús, pero tenían mejores calificaciones que yo. Entonces tampoco podía marcar una diferencia ahí. O sea, nunca me destaqué por ser el de las mejores notas. Entonces tampoco podía marcar una diferencia por ahí. Como que estaba limitado. Entonces pensé que también que capaz podría portarme bien, ¿no es cierto? O sea, no hacer lo que todos hacían, que no salir a bailar, que no hacer esto, que no hacer el otro. Me haría marcar la diferencia. Pero habían otros que... O sea, a lo que quiero llegar. Nunca me preguntaron, che, ¿qué tenés? ¿Por qué sos así? ¿Por qué te comportas así? No pasó. Y todos esos conceptos de que yo tengo que marcar la diferencia, yo tengo que hacer esto para que vean y para que me pregunten y así tener la oportunidad de compartir a Jesús, no funcionaron. Solo una funcionó. Una funcionó. O al menos creo que funcionó. Pero bueno, más adelante te lo cuento. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque
creo que muchos pensamos que, eh, lo voy a decir así, un moralismo superficial, una ser buena persona, ¿no es cierto? Con ser buena persona y hacer cosas de cristianos es suficiente. Ir a la iglesia, no decir malas palabras, tener buenas notas, buenas calificaciones, eh, no hacer lo mismo que el resto. Eh, y pensamos de que estas reglas fáciles, estas reglas básicas, nos harán parecer buenos cristianos. Y yo ni siquiera esas reglas pude cumplir. O sea, quise sacarme las mejores notas y no llegué a las mejores notas. Quise eh, que me preguntaran por qué era así y nunca me preguntaron. Nadie te pregunta por qué te comportas de alguna manera. Quise no decir malas palabras y está bien, no las dije, eso me salió, ponele. Pero habían otros que tampoco decían malas palabras y ¿qué diferencia había? No es esa. O sea, si te das cuenta de lo que estamos hablando, no podía marcar la diferencia, que lo que yo me imaginaba que podía hacer algo no servía. Entonces, eh, y me he encontrado con chicos y jóvenes y gente de mi edad que, que me comenta, ¿viste? ¿Cómo puedo hacer? Pero con sinceridad, ¿viste? Eh, yo creo que haciendo esto puedo hacer algo, ¿no es cierto? Y la experiencia mía es que no funciona, que nadie pregunta. Entonces, eh, hay hay muchas formas de definir el cristianismo, ¿no es cierto? Porque todo esto lo hacemos para que nos pregunten, che, ¿qué onda? Y nosotros podemos decir, soy cristiano, ¿no es cierto? Entonces hay muchas formas de definir el cristianismo, varios puntos de vista, y creo que todos llegan a lo mismo, reconocer que Jesús es tu Señor y tu Salvador, aquel que es dueño de tu vida y aquel que salva tu vida. Ese es el Evangelio, ¿no es cierto? Pero eso creo que es solamente un poquito de todo lo que Jesús hace. Ese es el principio. Y no por eso es menos importante, pero Jesús está bien. Salva es el Señor, pero no te salva solo el alma. Y ya vamos a ir, ahora nos vamos metiendo en eso. A mí, conocer a Jesús me cambió. Y por eso quería hacer esto, y por eso intentaba mostrar algo, pero no mostraba nada. O sea, o capaz que sí, alguien vio, pero no fue lo suficientemente eh, impactante o transformador, o llamarlo como querás, para que me vinieran a preguntar. Entonces, a mí Jesús me cambió, pero no fue solamente ese día que me encontré con Él y, y se acabó ahí. Jesús hoy me sigue transformando. Hoy lo sigo conociendo. Hoy lo sigo viviendo, lo sigo experimentando. Y, esto sigue siendo real en mí hoy. Y es lo mejor que me pasó en la vida. Es lo mejor que me pudo haber pasado. Entonces, hay un problema. Este es el problema. Conformarnos con un buen comportamiento sin experimentar la plenitud de Cristo en nosotros. Conformarnos con decir, bueno, yo me porto bien, bueno, me saco buenas notas, bueno, no digo malas palabras, no soy grosero, pero adentro de nosotros no pasa nada, estamos muertos. Jesús no solo te llamó una vez y te hizo sentir amado y te salvó para que luego, listo, ya soy salvo, ya conocí a Jesús. Hay más, hay mucho más que eso.
Y acá quiero leer este versículo, Juan 14:21, es bien cortito. Dice, ¿quién es el que me ama? Dice Jesús. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Esta palabra un poquito rara, manifestaré. Quiere decir, es como destapar algo, ¿no es cierto? Algo que estaba escondido, que estaba guardado, se destapa, entonces eso que estaba escondido sale. Me manifestaré a él. Eso es lo que Jesús quiere. Eso es lo que Jesús quiere. Que diariamente lo conozcas. El Espíritu Santo está ahí. A ver cuándo me va a hablar este. Y le mostré cuánto lo amo. Le mostré que lo salvé, que di a Jesús por él, para que sus pecados fueran perdonados. Y me aceptó, y qué bueno, y estoy contento por eso. Pero ¿cuándo me vas a hablar? ¿Pero cuándo me va a hablar? Y esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener una comunión diaria con el Espíritu Santo, una relación con la iglesia local, conocer la palabra, porque ahí es donde Jesús se nos revela. Estaba buscando la Biblia, pero no la tengo a mano. La palabra de Dios, la Biblia, estudiarla, meditarla, practicarla, porque no dice solo el que hace suyos mis mandamientos, sino el que los obedece, el que los hace. Porque podemos conocer la Biblia, podemos entender lo que nos está diciendo, pero no obedecerla. Y este es el primer paso. La relación con el Espíritu Santo, la iglesia local y la palabra. Necesitamos ser quebrantados de corazón. Decir, sí, no soy mejor que los que están allá. Y cuando somos quebrantados, cuando decimos, Señor, te necesito, quiero cumplir tus mandamientos, quiero hacer tu voluntad, ahí es cuando le damos el lugar a Él y se manifiesta. Destapamos la tapa del corazón para que Él venga y entre. Abrimos la puerta, mejor dicho. Abrimos la puerta del corazón y Él entra. Porque para que otros lo conozcan, para que otros vean que hay algo, Él tiene que brotar de nosotros, Él tiene que mostrarse. Nosotros no atraemos a nadie. Nosotros no podemos hacer nada. Pero cuando Jesús está, todos son atraídos hacia Él. Todos son atraídos hacia Él. Cuando su palabra está en nosotros, cuando tenemos una comunión con Él, ahí es cuando somos llenados y podemos, y eso que de lo que fuimos llenados brota y sale para los demás. Entonces, este es el primer paso. Reconocer, o sea, tener una comunión con el Espíritu Santo, con la iglesia, con la palabra, y quebrantar el corazón y dejarnos moldear. Y lo segundo, y acá vamos con lo práctico. Está bien, Joel, me dijiste qué es lo que tengo que hacer. Y capaz ya lo estás haciendo, y si lo estás haciendo, me alegro tanto, me alegro un montón. Porque a ustedes, a ellos les estoy hablando, a aquellos que quieren hacer algo, que se han encontrado con Jesús y dicen, encontré algo tan valioso que no me lo puedo guardar. Pero cada vez que he intentado marcar la diferencia, hacer algo, no me sale. Entonces, para vos es esto. Busca las oportunidades. Porque el mundo clama. La gente en su interior, el espíritu, está clamando por algo que lo llene, por algo que lo sacie, por algo que le dé un sentido a la vida. Y Jesús es el único, ¿no es cierto? Jesús es el único que puede hacer esto.
esta necesidad que corre por las calles de nuestras ciudades, de los lugares donde nos movemos, sale a flote en las conversaciones. Ahí, una vuelta me pasó esto, y esto fue lo que funcionó. Una vuelta me pasó en el secundario que estaban haciendo como un debate, ¿no es cierto? La profesora nos había dado un tema y teníamos que debatir las diferentes posturas. Entonces, cuando ya estaba por terminar, me puse a hablar y hablaba de mi testimonio, o sea, de mi testimonio, de mi historia con Jesús, de lo que me ha pasado a mí. Y se provocó un silencio en el aula. La gente y ahí mis compañeros, no la gente, mis compañeros me escucharon. Y dije, esto es lo que nadie, o sea, y ¿por qué dije que creo que funcionó? Porque nadie me preguntó, che, ¿qué onda? Yo quiero eso que tenés. No pasó nada así. Pero me escucharon. Y no había argumento contra eso. Porque es la experiencia. No hay argumento contra tu experiencia. No hay argumento contra tu historia con Jesús. Eso es lo que tenemos que usar. Eso es lo que hace que los demás hablan. Y no como, y si ustedes no me obedecen, y si ustedes no escuchan lo que yo estoy diciendo. No. Contá lo que Jesús hizo en vos. Y que todos sean atraídos a Jesús. El único que puede transformar la vida. El único que puede convencerlos de pecado. El único que puede salvarnos. Después hubo una historia en la universidad hace 2 años. Pero después te la cuento. ¿Te acordás lo que Jesús dijo? Cuando leí eso me quedé helado, porque ¿cómo voy a ser el mejor si supuestamente lo que debería ser fácil, sacarme buenas notas, etcétera, no me sale? No me salía, no me salía. ¿Cómo que si no soy mejor que los fariseos, que aquellos que cumplían la ley a rajatabla, ¿no es cierto? A ellos sí les salía, obedecían todo, y yo no podía sacarme un 10. ¿Cómo que? Y, y ahí fue que le pedí ayuda a Jesús, porque era imposible que yo cumpla. Entonces lo que recibí de Él fue paz y la alegría de conocerlo. Y eso fue todo lo que me hizo falta. Y me invadió, me llenó por completo. Entonces, ahí entendí que yo no puedo comprarme el cielo por mis buenas acciones. No puedo ser salvo por mí mismo, no me puedo limpiar. Pero necesito al único que cumplió con todo para poder entrar con Él. Si voy de la mano con Jesús hacia el cielo, no hay nada, no hay puerta que se me pueda cerrar, porque Él las abrió. Y el ir de la mano con Jesús es saber que Él es el que te defiende, que Él es el que limpia, que Él es el que sana, que es el que salva, el que llena todo. No se trata de ganar con normas, comportarse bien, con este moralismo superficial y con leyes del reino. Se trata de amar a Jesús, obedecerle y vivirlo. Buscar las oportunidades y comenzar a ver cuánto Él te ama y cuánto Él ama a los demás.
Bueno, este fue el podcast de hoy. Si te gustó, le puedes dar un me gusta. Déjame un comentario, lo que sea, lo que opines. Si no te gustó, si no estás de acuerdo, lo que sea. Siempre que sea con respeto, es recibido. Entonces, nada. Todo esto fue porque algo había que hacer. Chao.